5 acontecimientos posteriores al fallecimiento de Jesús. En primer lugar, se desató un temblor. La creación misma respondió al deceso de Jesús. Se relata que un sismo tuvo lugar y las rocas se fragmentaron. La naturaleza misma se estremeció ante la partida del Hijo de Dios. Mateo indica en primer término que la tierra experimentó sacudidas y las rocas se resquebrajaron. Este lenguaje sugiere que esto fue una respuesta terrenal significativa a los sucesos divinos en el Calvario. En segundo lugar, se abrieron las sepulturas. Luego Mateo relata un incidente que no figura en ninguno de los otros evangelios. Las tumbas se abrieron y varios cuerpos de santos, personas que formaban parte del pueblo de Dios y habían caído en un sueño de muerte, resucitaron y emergieron de las tumbas. Tras su resurrección, entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se manifestaron a muchas personas. Mateo 27, 52 al 53. Los sismos pueden ocasionar daños en las tumbas, ya que solían ser talladas en piedra. La resurrección de los cuerpos solo puede atribuirse a la intervención directa de Dios, lo que sugiere que Él está detrás del movimiento sísmico dadas las particularidades geológicas de Palestina, ubicada sobre una gran falla sísmica. Un temblor no sería un evento insólito. No obstante, cuando se combina con la fractura de las rocas de las tumbas, esto constituye otro testimonio significativo de la trascendencia de la crucifixión de Jesús. Pronto otro terremoto dará fe de un acontecimiento divino adicional y relevante: la resurrección de Jesús. El relato singular de Mateo acerca de estos sucesos enfatiza el triunfo sobre la muerte logrado por el sacrificio de Jesús en la cruz. Aquellos que resucitaron son descritos de manera literal, como aquellos que habían caído en un sueño, una expresión común en el Nuevo Testamento para referirse a una persona que ha fallecido, pero cuyo destino eterno está asegurado. Al igual que en el testimonio inicial, la resurrección sobrenatural de los cuerpos de estos santos y su aparición en Jerusalén son un testimonio de la eficacia de la obra de Jesús en la cruz y después de su resurrección. La designación personas santas probablemente hace referencia a figuras piadosas del Antiguo Testamento, destacados héroes y mártires de la historia de Israel, escogidos para llevar un testimonio milagroso de estos acontecimientos. Su manifestación ante las personas en Jerusalén da testimonio de la victoria sobre la muerte en su resurrección y en la de ellos. Esto adelanta la enseñanza de Pablo sobre Jesús como el primero en resucitar de entre los muertos, Corintios 1, 15, 20 al 23. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los fallecidos y se ha convertido en el precursor, es decir, el primero en resucitar con un cuerpo incorruptible e inmortal, prefigurando la resurrección de aquellos que han descansado en la muerte, pues así como el pecado entró a la humanidad por un hombre, Adán, la salvación entra en la humanidad por el sacrificio de Jesús y todos parecen también en Cristo, todos serán reedificados. Sin embargo, cada uno en su debido orden, Cristo el precursor, luego aquellos que pertenecen a Cristo serán resucitados con cuerpos incorruptibles e inmortales. Cuando Él regrese, la resurrección de estos individuos representa un adelanto de la resurrección que todos los seguidores pueden anticipar a través del fallecimiento de Jesús. Ha surgido un nuevo día, un día en el cual la muerte ha sido superada por la muerte misma. Se ha vuelto viable la resurrección hacia la vida eterna. No obstante, es importante notar que solo después de la resurrección de Jesús se produjo la resurrección de aquellos enterrados en estas tumbas, y estos resucitados ingresaron a Jerusalén, donde se manifestaron a numerosas personas dando testimonio de la verdad sobre la resurrección. La Biblia no aclara si estos santos que resucitaron volvieron a fallecer o ascendieron al cielo con el Señor Jesús. El fallecimiento del Hijo de Dios acudió incluso a la naturaleza misma. El elocuente predicador Charles Perkins señaló: los corazones de los hombres no respondieron a los agonizantes gritos del Redentor moribundo, pero las rocas sí lo hicieron. Las rocas se abrieron, aunque no murió por las rocas. Estas demostraron mayor sensibilidad que los corazones de los seres humanos, por quienes derramó su sangre y se sacrificó en la cruz del Calvario.
Es conveniente interpretar que Mateo pretendía que reconociéramos que el temblor ocurrió el mismo día de la crucifixión de Jesús, luego en el día en que se manifestó como el poder renovado de una vida resucitada. Fue tan intenso que permitió el retorno de algunas buenas personas que habían fallecido. Este es uno de los episodios más inusuales dentro del Evangelio de Mateo. Mateo no nos brinda gran cantidad de detalles si no encontramos mención de este acontecimiento en ninguna otra fuente. Tercero, el velo del templo se dividió en dos. Mateo 27, 50 al 51. Y Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó su espíritu con voluntad. Liberando soberanamente su espíritu de su cuerpo en conformidad con el plan de su Padre, y en ese instante el velo del lugar más sagrado del templo se rasgó de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron, la cortina que ocultaba el templo se rasgó en dos secciones. Dicha cortina era el único elemento en el templo que distinguía la zona sacra de la porción más sagrada del recinto, constituyó una representación elocuente de la separación entre Dios y la humanidad. El libro de los Hechos 6:7 señala que en los primeros tiempos de la Iglesia muchos sacerdotes abrazaron la fe. Posiblemente, esta cortina rasgada les transmitió la grandeza de la obra de Jesús. Es igualmente factible que este evento con la cortina rasgada se convirtiera en un conocimiento compartido. Hebreos 9:1 al 9 nos informa que en el templo un velo separaba el santo de los santos, es decir, el lugar de la presencia divina en la tierra del resto del templo donde los hombres habitaban. Hebreos 9:1 al 3 detalla: ahora bien, aún el primer pacto tenía disposiciones para el culto divino y un santuario terrenal. Se había construido un tabernáculo, el primero en el que se encontraban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. A esta parte se le denominaba el lugar santo. Detrás del segundo velo estaba el tabernáculo que se llama el Santo de los Santos. En la actualidad, Cristo se presenta como nuestro sumo sacerdote supremo, y como creyentes en su obra consumada participamos en su excelso sacerdocio. Ahora mediante él, podemos ingresar al Santo de los Santos. Hebreos 10:19 al 20 declara: así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. Al contemplar esta escena, vemos una imagen simbólica de la carne de Jesús, siendo separada por nosotros, de manera similar a como el desgarro del velo por nosotros. El libro de Hebreos ofrece una explicación profundamente reveladora sobre el significado que conlleva el rasgado del velo. El velo que siempre pendía en el templo simbolizaba la constante recordación de que el pecado hacía a los seres humanos indignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se realizara solo una vez al año, además de los numerosos sacrificios diarios, constituía una ilustración poderosa de la realidad de que los sacrificios de animales no podían expiar ni erradicar verdaderamente el pecado. Gracias a lo que Jesucristo llevó a cabo en la cruz, los límites que solían separar a Dios de la humanidad han sido eliminados, y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y valentía. Hebreos 4:14 al 16 señala: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una bendición oportuna, llegando justo en el momento adecuado. El cuerpo de Jesús fue dividido, al igual que el velo, ambos indicando que ahora podemos aproximarnos a Dios con audacia. Contamos con un sumo sacerdote que preside en los tribunales celestiales para asegurarse de que el creyente tenga un acceso sin restricciones. En el instante en que Cristo falleció, la densa cortina que separaba las dos principales áreas del templo se rasgó de arriba a abajo por una mano invisible.
La muerte del Hijo de Dios también fue acompañada por fuertes temblores en la naturaleza, como si existiera una conexión emocional entre la creación inanimada y su creador. Antes de continuar con este video, si te has sentido inspirado por las palabras que hemos compartido hasta ahora durante todos los videos, te pido que nos bendiga con un poderoso like y te suscribas al canal, así no te perderás ninguno de los futuros videos. Dicho esto, continuamos. En el cuarto, se produjo una oscuridad sobre toda la tierra. Mateo 27 nos relata que por 3 horas y 45 minutos, desde la hora sexta al mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena a las 3 p.m., la oscuridad envolvió todo el territorio. De esta manera se cumplió la profecía de Amós 8:9, en aquel día declara el Señor Dios, haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Las personas a menudo buscaban señales celestiales de Cristo, y ahora tenían una, aunque esta señal implicó la ceguera de sus ojos, en ese punto del día, alrededor del mediodía. La oscuridad continuaría hasta la hora novena, alrededor de las 3 p.m., esta oscuridad sobrenatural se manifestó en un momento en que el sol brillaba intensamente debido a la luna llena. No pudo haber sido causada por un eclipse, ya que no puede interponerse entre la Tierra y el Sol durante la fase de luna llena. La pronta intervención divina no solo resultó en esa oscuridad, sino que debemos recordar que el conocimiento astronómico en ese tiempo era muy limitado. Flavio Josefo también hace mención de un terremoto, lo que esto sincroniza su relato de manera cercana con la narrativa bíblica. La creación no podía sufrir daños después de ser creada por su propio creador, así que el sol, testigo de las acciones de los malvados, retiró sus rayos. La oscuridad que se desencadenó en este momento crucial podría conllevar varios significados. En la antigüedad, la oscuridad estaba vinculada con el duelo, también se asociaba con la muerte de líderes destacados. Tanto los lectores gentiles como los judíos podían interpretar esta oscuridad como una señal cósmica que acompañaba la muerte de un rey. Además, la oscuridad constituía un signo del juicio divino. En el quinto evento, el soldado encargado de supervisar la ejecución se percató de la inocencia de Jesús. Ahora bien, el centurión y los que con él custodiaban a Jesús observaron el terremoto y los sucesos que ocurrían, llenos de temor y asombro, declararon, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27, 53 al 54. La responsabilidad del centurión consistía en asegurar una crucifixión sin contratiempos ni complicaciones. Por lo general estaba a cargo de un centenar de soldados durante la crucifixión. Era un soldado experimentado cuya valentía e inteligencia lo habían impulsado en la jerarquía militar. Se trataba de un soldado de alta categoría, sin duda para tener éxito en su posición debía ser tanto imperturbable como eficiente. Este hombre estaba sujeto a las órdenes de sus superiores. La escena en la crucifixión de Jesús resultó tan excepcional que incluso un centurión romano de corazón endurecido, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Tal conclusión implicaba que Jesús era inocente del cargo. De hecho, Jesús estaba en la cruz por esa misma razón. Este centurión debió experimentar un torbellino emocional, acababa de percatarse de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. Estas no fueron palabras pronunciadas por un novato asustado, ni expresiones temblorosas de un recluta fácilmente influenciable. Más bien, estas palabras provenían de un veterano experimentado, alguien que había sido testigo de innumerables agonías en finales atroces. Y esas palabras surgieron a raíz de los sucesos relacionados con el arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús, fusionados en un testimonio sumamente convincente. En primer lugar, la respuesta de Jesús ante la injusticia que había sufrido a manos de sus propios compatriotas durante su arresto y juicio. Este centurión no era ajeno a las numerosas crucifixiones que había presenciado. ¿Podría haber sido la reacción de Jesús ante el tormento infligido por este centurión y sus hombres? Es apropiado considerar la dignidad con la que Jesús se enfrentó a la turba enardecida que exigía la liberación de Barrabás en su lugar, y después de haber sido azotado, Jesús fue entregado a los soldados para ser crucificado.
Su preocupación no era su propia liberación, sino su perdón, el acto de clemencia de Jesús hacia quienes lo rechazaron y hacia los soldados que lo crucificaron, incluyendo a este centurión, se resume en sus palabras: Padre, perdónalos. Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras estos soldados jugaban a los dados con las pertenencias de Jesús, su preocupación principal era su perdón, no su propia liberación. ¡Qué declaración tan impactante! Mateo 27:35 al 36 relata: después de crucificarlo se repartieron sus vestidos echando suertes y sentados allí lo custodiaban. Si esto no fuera suficiente para convencerlo, hubo algo más que llamó su atención. Observó la reacción de la creación de manera clara y el amor demostrado allí, el cual conmovió el corazón de un soldado veterano cuyo corazón estaba acostumbrado a las rigores de la batalla. Del fallecimiento a la vida, como dice el antiguo adagio, el terreno siempre está nivelado en los pies de la cruz. Esto fue válido en el primer siglo y sigue siendo verdad hoy en día. Frente a la cruz, todas las personas, independientemente de su posición social, encuentran terreno llano donde arrodillarse y abrazar al Cristo que murió por ellos. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios, hemos escuchado y creído. Sin embargo, el viaje no debería culminar aquí. Deberíamos sentir una pasión por profundizar en el conocimiento. Este tiene una manera de arraigarse en el corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de transformar al individuo. El centurión comenzó como un oficial romano supervisando una crucifixión, pero culminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Ya se ha dado el primer paso en la salvación. Cristo murió por ti, ahora es tu turno. Jesús entregó su vida para que pudiéramos recuperar la nuestra. Murió como uno de nosotros para que pudiéramos vivir como Él. No solo agradó a su Padre, sino que nos ganó como recompensa, como sustituto de la humanidad pecadora. Jesús soportó el alejamiento de la comunión con su Padre a pesar de lo doloroso que fue. Esto cumplió el amoroso y benévolo plan de redención de Dios. Todos estos eventos singulares dan un testimonio unánime de las acciones excepcionales de Dios en la historia humana y nos enseña una clara enseñanza de que por la divina misericordia de nuestro Señor Dios Padre, hizo el mayor sacrificio que se podría hacer para darnos salvación y darnos la oportunidad de la redención a través del sacrificio de su Hijo. ¿Descendió Jesús al infierno y habló a los ángeles caídos y muertos, o simplemente llevó al cielo a todos los que estaban esperando en el Seol? El patrón del tercer día. En la Biblia es un tema recurrente de resurrección y restauración que ocurre al tercer día. Después de un evento tan significativo, este tema se encuentra tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hizo Jesús dentro de esos 3 días? Bueno, Jesús sabía que su camino lo llevaba a la cruz, y nunca se desvió de su destino aunque Satanás lo intentó en muchas ocasiones, a diferencia de nosotros simples humanos que nos distraemos tan fácilmente, y a menudo nos caemos y nos salimos de nuestro camino, sin siquiera darnos cuenta. Judas se había corrompido y entregó a Jesús a los guardias. Todos los hombres en el poder de los tribunales se lavaron las manos acerca de Jesús y permitieron que la turba liberara a Barrabás. Pilato condenó a Jesús a ser crucificado, a pesar de no encontrar falta en él. Como hablamos en el anterior video, se lo estaré dejando en la descripción de este video por si quieres saber más sobre este suceso. Bueno, continuamos. Mientras tanto, Satanás lo vigilaba pensando que tenía el control total y llevaría a cabo su venganza contra el Creador, estando avivando la ira en la multitud, creando un mar de ira contra este hombre perfecto e inocente que estaba frente a ellos. Personas que ni siquiera lo conocían, gritaban por la muerte de Jesús, tanto como personas que habían presenciado sus milagros y buenas obras. En ese momento, estando influenciado por los demonios, Satanás y sus demonios superiores estaban observando. Su punto era que ellos obtendrían la victoria, viendo que el único Hijo de Dios estaba siendo asesinado en esta tierra mortal, pensando esencialmente que habían detenido a Dios. Mientras Dios y su Hijo Jesús sabían lo que iba a suceder, Jesús soportó todo lo que se le presentó, lo hizo con humildad y compasión.
Aún rogando a su Padre misericordia de nosotros mientras lo martillaban en una cruz por nuestros pecados, Él pudo librarse tan fácilmente, millares de ángeles esperaban la orden, y todo hubiera sido tan distinto. Pero no lo hizo, soportó el peso de los pecados del mundo entero, pasados, presentes y futuros, que fueron colocados pesadamente sobre su cuerpo roto, golpeado y sangrante. Jesús lo hizo por ti y por mí. Ahora mismo Él sabe lo que está pasando en tu vida, Él conoce las luchas que hay en tu camino, porque Él sabe lo que es ser humano y caminar por un camino cansado y que la vida es difícil pero no imposible. Pero anímense con las palabras de Isaías 40, versículo 31, donde dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En ese día cuando Jesús estaba en la cruz, Satanás pensó que había ganado, que estaba en el proceso de matar al Hijo de Dios y que ese sería el final. Satanás pensó dentro de sí: Jesús no iba a retroceder en el tiempo y cambiar nada, no iba a evitar que evadiera ese primer mordisco al fruto prohibido de Adán y Eva, pero Satanás estaba muy lejos de la verdad y el verdadero propósito que Dios tenía. Lo que Dios iba a hacer es cambiar el final de toda la humanidad, que estaba alejada de la presencia de Dios y condenada a la muerte. Satanás no había cambiado el camino de Jesús, quizás pensó que lo había hecho, pero no mientras soportó el pecado del mundo, y en señal de esta hazaña, una gran oscuridad ominosa cubrió la tierra. La atmósfera habría sido intensa y las personas que observaron a Jesús en la cruz habrían sabido que en realidad Él no era un hombre común. Cuando Jesús tomó su último aliento en la cruz y entregó su alma a Dios, la cortina del santuario se rasgó en dos de arriba a abajo. Este velo separaba el lugar santísimo, el lugar más recóndito del templo, donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. El rasgado del velo simbolizó el final de la separación entre Dios y el hombre, ya que el camino hacia Dios ahora estaba abierto a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Mateo 27, versículo 51 dice: La tierra tembló y las rocas se partieron. Este terremoto fue tan poderoso que hizo que las rocas se partieran y se abrieran muchas tumbas. Como resultado de esta gran hazaña, los cuerpos de muchas personas que habían muerto resucitaron y aparecieron a muchas personas en la ciudad, después de que ocurrieron estos asombrosos eventos. Todos los hombres que se habían opuesto a Jesús en vida, querían asegurarse de que sus seguidores no pudieran crear ningún chisme en el futuro sobre esta nueva religión que enseñaba Jesús. En Mateo 27, versículos 62 al 64 dice: Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrero error peor que el primero. Ahora aquí es donde nos movemos hacia lo sobrenatural, porque su cuerpo físico yacía allí, pero no su cuerpo espiritual. Su espíritu ya no estaba en el ámbito terrenal. Hay diferentes puntos de vista entre los teólogos con respecto a dónde fue el espíritu de Jesús durante esos 3 días. Algunos creen que el espíritu de Jesús fue al Hades, el lugar de los muertos donde proclamó a los espíritus encarcelados y los ángeles caídos. 1 de Pedro 3, versículos 18 al 20, dice: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Si Pedro está diciendo en el versículo 18 que Jesús resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, entonces está diciendo al comienzo del versículo 19 que en el Espíritu, Jesús fue y proclamó a los espíritus encarcelados.
Muchos estudiosos interpretan que Pedro afirma que ya sea entre la muerte y la resurrección de Jesús, o después de ella, Jesús emprendió una campaña de predicación en el mismo infierno como hizo en la tierra en su ministerio, y dice que quienes reciben la predicación de Jesús son los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes. ¿Pero quiénes son estos espíritus? Según algunos, son las almas de los creyentes del Antiguo Testamento, a quienes Jesús liberó del cautiverio y los llevó consigo al cielo. El mensaje donde Jesús proclama su muerte y resurrección es, por lo tanto, una buena noticia para ellos. Otros han tomado estos espíritus como almas condenadas que rechazaron a Noé milenios antes. Para tales individuos, Jesús está confirmando su condenación al proclamar su victoria sobre ellos y todos sus enemigos en su muerte y resurrección. Y por otro lado, algunos intérpretes han visto a Jesús ofreciendo una oportunidad post-muerte, en fe y arrepentimiento a estos espíritus encarcelados. Pero también hay otra forma de interpretar las palabras de Pedro y el que hace la proclamación del versículo 19. ¿No es Jesús resucitado? Sin duda es Jesús quien predica, pero predica en el Espíritu Santo, y el momento de esta proclamación no es la ventana entre la muerte y la ascensión de Jesucristo, es durante la vida de Noé. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Está diciendo que Noé, en el curso de la construcción del arca, dio testimonio del juicio venidero de Dios, y era el predicador de justicia, como dice Pedro en una de sus cartas, segunda de Pedro versículo 5, dice: Noé predicó en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu a quien Pedro llamó anteriormente el Espíritu de Cristo. Primera de Pedro versículo 11 dice: Pero los hombres y mujeres de la generación de Noé, a pesar de la paciencia de Dios al retrasar el juicio, rechazaron esa proclamación debido a su desobediencia anterior. Estas personas actualmente están en prisión, es decir, sus almas al morir fueron enviadas justamente al infierno para ser castigadas por sus pecados, y por último, otros creen que el Espíritu de Jesús fue a estar con el Padre en el cielo, como Jesús mismo le dijo al ladrón en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me gustaría saber en los comentarios tu opinión. ¿Dónde crees que fue primero Jesús después de su muerte en la cruz y antes de su resurrección? Estaré leyendo sus comentarios. Recuerda exponer tu opinión de forma educada y respetuosa, respetando las opiniones de los demás. Dicho esto, continuamos. Pero sin importar a dónde fuera su espíritu, fue una agonía para sus apóstoles, seguidores y familiares. Durante ese tiempo se escondieron, su líder había sido asesinado y también estaban en peligro potencial. Algunos declararon que no conocían a Jesús, rompiéndose sus propios corazones en el proceso. En Oseas 6 versículos 1 al 2 dice: Venid y volvamos a Jehová, porque Él nos arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. De hecho, Jesús resucitaría al tercer día completando el ciclo de 3 días, pecado, redención y resurrección. Jesús salió de la tumba 3 días después de su crucifixión y sepultura, el domingo por la mañana temprano. María Magdalena y algunas otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Sin embargo, cuando llegaron encontraron que la piedra de la tumba había sido apartada, estando abierta la cueva y dentro de la tumba, las mujeres encontraron que el cuerpo de Jesús no estaba allí y en cambio vieron a 2 hombres vestidos con ropas deslumbrantes, quienes les dijeron que Jesús había resucitado de entre los muertos. Las mujeres estaban asustadas y confundidas, pero los hombres les recordaron lo que Jesús les había dicho antes de su muerte, que sería crucificado y resucitaría al tercer día. Aunque asombroso e increíble que pareciera para ellas, esto realmente estaba sucediendo. Habrían pasado estos ángeles tiempo con Jesús en la tumba, antes de apartarla y permitir que su rey caminara por esta tierra por otros 40 días. Hay muchas referencias en la Biblia que afirman que Jesús bajó al infierno después de su muerte y crucifixión, y antes de la resurrección. Uno de ellos se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17 dice:
Cuando Jesús se apareció a María Magdalena al tercer día después de su muerte en la tumba vacía, Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué crees que Jesús no permitió que María Magdalena lo tocara? ¿Por qué le dice a María Magdalena que no ha subido al reino de Dios? Bien, intentaremos responder esa inquietud. Sin embargo, lo que está escrito en el libro de la Biblia sobre el descenso de Jesús no explica en detalles por qué bajó al infierno. Hay algunos textos apócrifos escritos alrededor del tercer o cuarto siglo después de Cristo, lo que explica completamente el papel misterioso de Jesús en el reino de las tinieblas. Jesús entonces iría a encontrarse con sus discípulos. En Lucas 24 versículos 36 al 49, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados en vuestro corazón y en sus pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús pasaría tiempo con sus discípulos durante los próximos 40 días, los buscaría y les enseñaría acerca del reino de Dios. Él explicaría el poder del Espíritu Santo para que sus discípulos continuaran su trabajo después de que Él se fuera. En Juan 17, versículo 25 al 26 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y ahora te preguntas, ¿por qué Jesús descendió al Hades? ¿Qué fue a hacer allí? ¿Era parte del plan de Dios? Bueno, ahora trataremos de esclarecer esta inquietud. Vamos a adentrarnos en algo más profundo, todo lo que hizo Jesús en el infierno luego de su muerte. Este relato que expondré a continuación nos ayudará a comprender el por qué Jesús descendió al infierno, qué hizo allí, y que esto ya estaba escrito, donde nos relatan esta profecía sobre Jesús desde la fundación del mundo. Para entender mejor esto, citemos el momento cuando el mismo arcángel Miguel profetizó sobre Jesús. Es asombroso cómo desde la época de Adán y Eva, el arcángel Miguel profetizó sobre la venida de Cristo. Con ella redimirá a los justos en el Espíritu. En el Evangelio apócrifo de Nicodemo, nombran a dos testigos, Carino y Leucio, dos israelitas que murieron y terminan en el infierno. Luego estos dos hombres fueron devueltos a la vida gracias a Cristo, que los liberó del infierno. Estos dos hombres resucitados fueron llevados a la sinagoga por José, Nicodemo y otros. Los sacerdotes vieron su muerte y ahora los encontraron vivos, y cuando llegaron al lugar les pidieron que contaran lo que había pasado. Pero ellos, antes que nada, pidieron permiso en oración a Dios y su Hijo Jesucristo para contarlo, y luego solicitaron pergaminos para escribir los acontecimientos. Adán y todos sus descendientes, profetas y santos, estaban en el infierno. Inmediatamente vieron que incluso un pequeño rincón del infierno estaba iluminado por una luz muy brillante. Su luz era más potente que la del sol,
Entonces Adán se alegró y ordenó a Set, su tercer hijo, que le dijera al arcángel Miguel, y le dijo a las puertas del paraíso. Set comienza su relato diciendo que a partir de ese momento, en el principio estaba escrito que el Hijo de Dios nos salvará de nuestros pecados. El arcángel Miguel vino a mí con estas palabras: Dios me ha enviado a decirte, sé que pedís del aceite de la misericordia, que ayuda a ungir a tu padre Adán para poner fin a su sufrimiento, porque no hay forma de que puedas obtener este aceite hasta que hayan pasado 5000 años. El Hijo de Dios lleno de amor vendrá a la tierra y resucitará el cuerpo de Adán y al mismo tiempo resucitará los cuerpos de los muertos, y a su venida será bautizado en el río Jordán, y cuando salga del agua, Él ungirá a todos los que creen en Él con el aceite de su misericordia, y el aceite de su misericordia, la gracia será para los que deben nacer del agua y del Espíritu Santo para la vida eterna. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, lleno de amor, descendió a la tierra. Él traerá a tu padre Adán al paraíso y lo colocará cerca del árbol de la misericordia. Según este evangelio, Jesús desciende a los infiernos para liberar a todas las almas que creyeron en Dios, incluidos los profetas y los que merecían recibir el aceite de su gracia. Como profetizó el arcángel Miguel al principio de los tiempos, la derrota de Satanás es increíble, y como se describe la gran derrota de Satanás, quien en un principio no entiende de dónde proviene esa luz, de inmediato actúa para cerrar las compuertas de su reino oscuro. Pero una voz como de estruendo le dice: Abrid vuestras puertas, vosotros, príncipes, abrid sus puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar. El diablo dijo a sus demonios que cerraran las puertas grandes de bronce y los cerrojos de hierro, y poneos todos de centinela, porque si este hombre entra, estamos todos perdidos. Y oyendo estas grandes voces, los santos antiguos exclamaron: devoradora e insaciable furia, abre al Rey de la Gloria, al Hijo de David, al profetizado por Moisés y por Isaías. Al oír esto con furia muy rabiosa, preguntó: ¿quién era el Rey de la Gloria? Y los ángeles de Dios contestaron al unísono: el Señor poderoso y vencedor. En ese momento, las grandes puertas de bronce volaron en 1000 pedazos y los que perecían bajo cadenas de muerte se levantaron. El Evangelio de Nicodemo destaca el ingreso de Jesús al infierno, y el Rey de la Gloria entró en figura de hombre y todas las cuevas de la furia quedaron iluminadas. Menciona la presencia de Jesús en el infierno, ocasionó que se rompieran los lazos que no habían sido quebrantados. El socorro de una virtud invencible fue hasta las profundidades de las tinieblas. En las sombras de la muerte de los pecadores, todas las legiones de demonios gritaban temerosos al unísono con su misión: ¿quién eres tú, tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan elevado? Soldado y general combatiente admirable bajo la forma de un esclavo, Rey de la Gloria, muerto en una cruz y vivo, puesto que desde tu sepulcro has descendido hasta nosotros, exclamaban con rabia e impotencia: nos has vencido. ¿Quién eres tú a quien el Señor envía para nuestra confusión? Entonces Jesús condena a Satanás. El príncipe Satanás quedará bajo la potestad de la furia por los siglos de los siglos, en lugar de Adán y de sus hijos, que me son justos. Luego de esto, Jesús llamó a todos los santos y los hechos a su imagen y semejanza, que fueron condenados ellos gozosos, le claman y le adoran. Les dijo que ellos habían sido condenados por el pecado y por el diablo, pero ahora verían a la muerte y al diablo condenados por el madero, el sacrificio de Jesús en la cruz. Todos los llamados por Jesús se pusieron bajo su mano y tomando la mano de Adán, dijo: pasa a ti y a todos tus hijos, mis justos. Adán y todos los santos empezaron a alabarle y a glorificarle. Todos dijeron a Jesús que pusiera el signo de la gloria: coloca en el infierno el signo de la victoria de tu cruz a fin de que la muerte no domine más. Jesús hizo la señal de la cruz sobre Adán, y se levantó de los infiernos y todos le siguieron hasta que fueron introducidos en el paraíso. La llegada al paraíso. Cuentan estas lecturas que en el paraíso se encontraban dos ancianos en forma humana: Enoc, que fue enviado allí por orden del Señor, y Elías, que fue arrebatado por un carro de fuego. Ellos contaron que estaban siendo reservados allí para la venida del Anticristo, armados con enseñanzas divinas y pródigamente preparados para combatir contra él.
al que le iban a dar muerte en Jerusalén y al cabo de 3 días y medio, y luego resucitaran y serían elevados de nuevo vivos en las nubes. Luego de esto, Carino y Leucio no siguieron contando más nada, ya que esto era lo único que tenían permitido confesar al terminar de escribir. Entregaron las resmas a los sacerdotes e inmediatamente quedaron transfigurados, vestidos de un blanco deslumbrante, y allí desaparecieron para siempre. Es interesante lo que dice el Evangelio de Mateo acerca de la resurrección y aparición de muchos santos el día que Jesús resucitó de entre los muertos. Mateo, capítulo 27, versículos 52-53 dice: allí se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Además de esto, para sorpresa de todos los presentes, ambos escritos eran exactamente iguales en extensión y dicción, sin una sola letra de diferencia. Todos exclamaron: verdaderamente es Dios quien ha hecho todas estas cosas, y bendito sea el Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si es así como lo estás pensando, Jesús se dirige al infierno a derrotar al diablo y a rescatar a sus profetas santos y aquellos que creyeron en Dios. En vida, de ahí en adelante, los que le sigan no conocerán las llamas ardientes del hostil infierno, sino que podrán gozar de vida eterna. Bueno, hemos llegado al final de este suceso bíblico, y espero que les haya gustado tanto como a mí. Cuéntame qué te pareció esta historia. ¿Crees que Jesús descendió a los abismos infernales a predicar el Evangelio, o a realizar la misión de liberar las almas de los justos? Las mujeres demostraron un amor incondicional y una fidelidad absoluta a Jesús. El reino de Dios no se compra ni se vende. María, la madre de Jesús, la esposa de Cleofás, que también se llamaba María, y María Magdalena. Ellas permanecieron junto a la cruz, acompañando al Mesías en sus últimos minutos de vida. Junto con ellas también se encontraba el discípulo Juan, uno de los 12. Bienvenidos a un nuevo video. Después de la muerte del Señor Jesús y de ser testigos de unos increíbles acontecimientos que ocurrieron al momento de su expiración, Nicodemo, junto con José de Arimatea, que era uno de sus discípulos, pero por miedo a ser castigado por los judíos, no lo divulgaba y lo mantenía en secreto. Ellos hablaron con Poncio Pilatos para solicitar un permiso de sepultura para el cuerpo de Jesús, porque los cuerpos de los ejecutados en cruz eran dejados expuestos y sin enterrar para que las aves y los animales salvajes los despedazaran y se los comieran. Así fue que entre ambos se llevaron el cuerpo y lo envolvieron con vendas de lino empapadas de aromas, siguiendo las costumbres judías para sepultar a sus muertos. El cuerpo de Jesús fue sepultado en un sepulcro nuevo que se encontraba cerca y no había sido utilizado. Esta tumba se encontraba dentro de un huerto. En medio del sufrimiento amargo, el tiempo transcurrió y pasaron las horas. El cuerpo sin vida del Señor Jesús reposaba en la tumba. Las mujeres estaban esperando que pasara el día de reposo para poder visitar la tumba del Señor y terminar de ungir su cuerpo, hasta que al fin llegó el primer día de la semana. Había sido una semana cargada de angustia y dolor. Los discípulos sentían que todo había transcurrido muy rápido. Hacía unos pocos días estuvieron todos los 12 disfrutando de una cena junto con el Maestro, pero nunca se imaginaron que esa sería la última cena junto a Él. Ellos recordaban con gran nitidez las palabras que Él les dijo aquel día, tratando de comprender los acontecimientos, pero hasta ese momento todo era un mar de confusión y dudas con respecto al mensaje mesiánico que Jesús les había transmitido. Tal vez ellos se sentían perdidos porque su única esperanza salvadora que liberaría a Israel de la opresión se había desvanecido. El sentimiento de derrota mezclado con la fricción de perder a un ser querido, la rabia e impotencia y el debilitamiento de la fe, era lo que sentía ese grupo de hombres y mujeres que un día recibieron el llamado de Jesús en sus vidas. Siendo aún muy de madrugada porque estaba oscuro, María Magdalena salió con rumbo a la tumba del Señor Jesús, firme y decidida con la misión de terminar de perfumar el cuerpo del Señor.
pero a la vez triste y desdichada. Ella, que había sido testigo de la manera como Jesús había sufrido su muerte, no le importó el peligro que corría al acercarse al sepulcro. Ella necesitaba estar cerca de Jesús, así fuera simplemente en el lugar de su sepultura. Pero llegando al sepulcro donde se encontraba el cuerpo de Jesús, había algo extraño. La gran piedra que habían colocado en la tumba había sido removida. Otras mujeres seguidoras de Jesús también llegaron al lugar, pero María Magdalena regresó más rápido para dar aviso a los discípulos Pedro y Juan, y ellos corren a investigar y cerciorarse con sus propios ojos lo que María les había contado. Estos discípulos entraron a la tumba y vieron las vendas de lino, pero extrañamente el paño que cubría su cabeza estaba bien doblado y colocado aparte. En general, los primeros cristianos no creyeron en la resurrección, solo porque la tumba estaba vacía. Hasta este punto, la mayoría de ellos creía que el cuerpo de Jesús había sido robado. La posibilidad de una resurrección era nula para ellos. Tenían el pensamiento nublado por todo lo que habían pasado y visto, el hecho de que los lienzos habían quedado allí y el sudario puesto y doblado con cuidado. Era una señal de que las causas de la desaparición del cuerpo no eran productos de un robo. Si el cuerpo hubiera sido robado, no tendría ningún sentido quitarle el lienzo, ni mucho menos doblar con cuidado el paño que cubría su cabeza y dejarlo puesto cuidadosamente. Luego de todo esto, los discípulos, muy desanimados por todo lo que estaba sucediendo, regresaron a sus casas. Sin embargo, María Magdalena se quedó afuera de la tumba llorando amargamente sin descanso. De repente decide entrar al sepulcro y vio algo extraño al interior de la tumba vacía. Eran ángeles vestidos de blanco que estaban sentados en el mismo lugar donde había reposado el cuerpo de Jesús, y le preguntaron: ¿por qué lloras? Y ella respondió: porque se han llevado el cuerpo de mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Pero en ese instante, por alguna razón miró hacia atrás. Al voltearse vio a un hombre de pie y él le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Y ella, creyendo que era el jardinero del huerto, le contestó: Señor, por favor, si tú te has llevado el cuerpo, dime dónde lo pusiste y yo misma iré a recogerlo. En ese momento, lo increíble pasó. Jesús le dijo: María. Ella, emocionada, le grita: Maestro. Sin embargo, Jesús le dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Dale aviso a mis hermanos y diles que yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. En este increíble y conmovedor relato escrito por el apóstol Juan, observamos que la resurrección de Jesús no fue aceptada en una primera instancia por ninguno de sus seguidores. Y digo esto porque todos creían que la tumba estaba vacía, no por el milagro de la resurrección de Jesús, sino porque pensaban que el cuerpo había sido robado. María, una de sus fieles seguidoras, tampoco creyó que Cristo hubiera resucitado. Ella no paraba de sufrir y de llorar amargamente, solo hasta que Jesús la llama por su nombre y ella reconoce su voz, porque ella tenía enfrente de sus ojos al Señor, pero no lo veía con su apariencia como ella lo conocía. Es un hecho fascinante que María Magdalena, según lo relatado por el evangelista, es la primera discípula que ve, reconoce y acepta la resurrección de Jesús, pero hay otro suceso muy interesante. María, llena de emoción por ver a su maestro, quiere sentirlo y emotivamente le toca el cuerpo a Jesús, pero él, comprendiendo la emoción de María pero a su vez con firmeza, le dice que no debe tocarlo porque aún le falta por cumplir una parte de su misión: presentarse ante el Padre. Sobre todo este relato, nos pueden surgir dos preguntas. ¿Por qué María Magdalena es la primera discípula que ve al Señor resucitado? ¿Y por qué en ese momento no puede tocar a Jesús? Pero antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los videos asombrosos e interesantes que publicamos todos los miércoles por la tarde, para bendición de todos aquellos que buscan la verdad que nos hace libre.
Me encantaría recibir tus comentarios sobre qué opinión tienes sobre este asombroso relato. Estaré leyendo todos sus comentarios. Si deseas, compártelo con personas que creas que le puede ser de bendición. Dicho esto, continuamos. Lo primero que hay que observar es que María Magdalena quería ver lo mismo que Pedro y Juan habían visto. Sin embargo, en el periodo de la revisión de los dos discípulos y la de María, algo había cambiado en la tumba. Ángeles estaban sentados en el mismo lugar donde estaba el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a sus pies. Según el relato, María no reaccionó con miedo o conmoción ante la presencia de los ángeles. Esta es una de las pocas veces en la Biblia donde alguien se encuentra con ángeles y no es embargado por el miedo. Lo más seguro es que ella se encontraba tan dolida y solo con un pensamiento en su mente, la ausencia del cuerpo de su Señor. Ella no creía que Jesús estuviera vivo porque no percibió que ellos fueran unos ángeles. El significado de la aparición de estos ángeles a María es el de la revelación. Dios quería manifestarle a María que Cristo había resucitado por intervención divina. Ellos le preguntaban, ¿por qué lloras? La pregunta de aquellos seres celestiales no era por desconocimiento del dolor o sufrimiento de María, sino porque querían revelarle o darle a conocer a María que no había motivos para que siguiera sufriendo. La Biblia no lo menciona, pero tal vez los ángeles alzaron su mirada y vieron al Señor a espaldas de María. Ella voltea y ve a Jesús, pero aún sin reconocerlo, Jesús le hace la misma pregunta que le hicieron los ángeles añadiendo: ¿buscas a alguien? Él conocía lo que había en el corazón de María y sabía por qué estaba sufriendo, pero él quería que ella fuera capaz de reconocer por la fe que Cristo había resucitado. Sin embargo, aunque María Magdalena conocía perfectamente a Jesús, no lo reconoció. Ella todavía tenía la imagen de Jesús crucificado, ensangrentado, azotado y maltratado. María había visto cómo murió. Ella estuvo allí presenciando los hechos. Su mente todavía tenía el recuerdo vivo de esos sucesos. Por lo que ella creyó más lógico pensar que aquel hombre era el jardinero del huerto. Aún con todas las evidencias de resurrección y en vista de que María no reconocía a Jesús, el Señor decide actuar y la llama por su nombre para abrirle sus ojos y despejar las dudas que había en su mente. Jesús decide revelarse por primera vez a una mujer y este es un hecho muy interesante, porque en aquella época la sociedad judía era marcadamente patriarcal y según lo dictaba la ley mosaica, el testimonio de una mujer no tenía ningún valor. Sin embargo, al escoger como primeros testigos de su resurrección a unas mujeres, Jesús probó que las consideraba tan dignas y tan valiosas como a cualquier otro discípulo varón. María Magdalena recibe el honor y el privilegio de ser la primera discípula en ver a Jesús resucitado, y la primera en anunciar la resurrección del Señor. Porque le demostró a Jesús en los momentos más difíciles de su vida, amor, lealtad y un profundo agradecimiento por haberla rescatado de su vida anterior. Pero no solo esto, sino que buscó estar cerca del Señor desde muy temprano en la madrugada del domingo. En Proverbios, capítulo 8, versículo 17 dice: Yo amo a los que me aman, y los que me buscan me encuentran. En el Evangelio de Juan, es usual leer relatos de experiencias individuales con Jesús, por ejemplo, el que les he descrito anteriormente, la aparición del Señor resucitado a María Magdalena, Nicodemo, a solas con Cristo, la mujer samaritana, el mendigo ciego del capítulo 9 son algunos ejemplos bien conocidos. Sin embargo, aunque cada evangelio narra algunos aspectos diferentes de la historia, todos coinciden en que los primeros testigos de la resurrección del Señor eran mujeres, es decir, todos los evangelios concuerdan en que fueron mujeres las que vieron a Jesús resucitado por primera vez. El único evangelio que destaca un encuentro personal del Señor Jesucristo resucitado con una de ellas es el Evangelio de Juan. Luego de que María logra reconocer a Jesús, le invade un profundo sentimiento de emoción y felicidad. El Evangelio dice que ella toca el cuerpo del Señor resucitado. Lo que llama la atención es que el Señor Jesús le pide que no le toque.
Esta petición que el Señor le hace a María debe ser interpretada, no como si el Señor no hubiera aprobado que María lo tocara, sino que María se aferró al Señor de manera que no lo quería soltar. Algunas traducciones de este pasaje de la Biblia dicen que ella se aferra o retiene al Mesías, sugiriendo que no lo quería dejar ir a ningún lado. Se puede concluir que Jesús no quería que María Magdalena lo retuviera por más tiempo. Jesús le dice que aún no ha subido al Padre, dando a entender que en ese momento debía subir al Padre. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador y vencedor de la muerte. El Señor fue al lugar de consolación, también llamado seno de Abraham o paraíso. En este lugar se encontraban todos los santos de Dios del Antiguo Testamento, que descansaban antes de que la sangre de Cristo fuera derramada, y donde llegó también Dimas el crucificado arrepentido al que Jesús le dio la salvación de su alma, y le había prometido que estaría junto con él en el paraíso. El Señor fue allí para sacarlos desde ese lugar y llevarlos hasta la presencia misma de Dios Padre, pero cuando resucitó y tuvo un maravilloso encuentro con María Magdalena, aún no había llevado a todas las almas piadosas del Antiguo Testamento hasta la presencia del Padre. Además, el Señor le tenía una misión especial a María Magdalena. El llanto y la tristeza habían terminado para ella. Cristo no quería que estuviera llorando y sufriendo en un sepulcro vacío, sino por el contrario, que con la gran alegría y felicidad que la embargaba por ver vivo a Jesús, anunciara que el Mesías había derrotado a la muerte y había resucitado. Bien lo dice en su palabra. Yo amo a los que me aman, y los que me buscan me encuentran. Las mujeres no abandonaron a Jesús en las terribles horas de su pasión, por el contrario, dieron testimonio de su amor, permaneciendo con él hasta el final. Solo el apóstol Juan estuvo al pie de la cruz, en la prueba más dura de la fe. Ellas se mostraron más fuertes que los apóstoles, permaneciendo fieles incluso en la mañana de la resurrección. El premio a su lealtad no podía ser otro que ser las primeras en ver a Jesús resucitado, y las primeras en anunciar su resurrección. Jesús reveló su identidad divina incluso antes de la creación del mundo, y compartió con nosotros varios misterios incluidos eventos que ocurrieron antes de que se formara el mundo. Esta revelación se encuentra en el libro de Juan, específicamente en la oración más impactante y jamás realizada por la persona más extraordinaria que ha caminado sobre la tierra, la oración de Jesús, registrada en Juan 17. Este es uno de los capítulos más cruciales de toda la Biblia. A través de ella podemos sentir los latidos del corazón amoroso de Jesús, mientras se comunica con su Padre Celestial. Aunque la Biblia está llena de oraciones poderosas como las de Salomón, Abraham y Moisés, esta oración de Jesús es sin duda la más grandiosa de todas. En ella, Jesús habla sobre la gloria y la majestuosidad que compartió con Dios Padre, antes de la existencia del mundo, como se detalla en Juan 17 versículos del 1 al 5. Cuando Jesús pronunció estas palabras, levantó sus ojos al cielo en oración y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, así como le has concedido poder y autoridad sobre toda la humanidad. Ahora glorifícale para que pueda otorgar la vida eterna a todos aquellos que tú le has dado, para que sean suyos de manera permanente y eterna, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, supremo y soberano, y de igual manera conozcan a Jesús como el Cristo que tú enviaste. Te he glorificado aquí en la tierra, completando la obra que me diste para hacer ahora. Padre, glorifícame junto a ti con la gloria y majestuosidad que tenía contigo antes de que el mundo existiera, antes de la creación de la tierra. Ya existía Dios y Dios compartía su majestuosidad con su Hijo. El libro de Génesis contiene innumerables comienzos, incluida la creación del hombre y de otras criaturas, pero es claro que Dios no tiene un comienzo. Él estaba presente al inicio de la Biblia y está escrito que estaba presente. Cuando se creó el universo antes de la existencia de nuestro universo, tenía que haber algo o alguien eterno, y la Biblia deja claro que esa persona es Dios.
Las Escrituras nos muestran esto en varios pasajes, enseñándonos que Dios es increado y eterno en su ser, es decir, Él siempre ha existido y siempre existirá, y en el capítulo 1 de Génesis, habla en el término singular. Él es sustituido por el plural Elohim, que significa 3 o más dioses. Así, la primera frase de la Biblia en Génesis utiliza un sustantivo plural con un verbo singular. Se podría argumentar que esto es gramaticalmente incorrecto pero teológicamente correcto, sugiriendo que Dios es 3 en 1. La oración genuina a menudo revela el interior de una persona. Juan 17 es una oportunidad única para entender la naturaleza del corazón de Jesús. En esta oración Jesús aborda muchos de los temas desarrollados en este Evangelio: gloria, glorificación, envío, creencia, mundo y amor. Jesús pide ser glorificado diciendo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Antes de este momento, la hora de la glorificación de Jesús aún no había llegado. Jesús ora primero por sí mismo, pero su petición no es egoísta, su preocupación por sí mismo es de hecho, una preocupación por el Padre. El Hijo solo puede glorificar al Padre si el Padre primero responde a la oración del Hijo: glorifica a tu Hijo. Jesús no esperó hasta su obra en la cruz para glorificar a Dios Padre. Toda su vida en la tierra glorificó a Dios desde su circuncisión, presentación en el templo, pasando por sus años silenciosos de obediencia en Nazaret. Jesús glorificó al Padre a través de su fe, obediencia y trabajo durante años de su ministerio terrenal. Cada sermón predicado, cada persona ciega o enferma, curada, cada instrucción y entrenamiento para discípulos, cada enfrentamiento con líderes religiosos corruptos, cada pregunta respondida y cada toque amoroso, todos glorificaron a Dios Padre. Luego leemos: he terminado la obra. Jesús, con confianza y certeza divina, vio la obra en la cruz como ya concluida y pidió al Padre que lo glorificara con la misma gloria que el Padre posee. La oración de él no fue de ninguna manera una expresión de independencia, sino de total y continua dependencia de Dios Padre. Muchas personas piden alabanzas y atención, pero la petición de Jesús era glorificación, que es profundamente diferente. La diferencia normalmente reside entre la dependencia y la independencia. También leemos: con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Jesús era consciente de su preexistencia y de la naturaleza de la misma. Sabía que había un momento en la eternidad pasada en el que Dios Hijo y Dios Padre compartían gloria. Jesús no podría haber hecho esta oración de manera honesta o cuerda si no fuera el propio Yahvé en unidad con Dios Padre. Como se indica en Isaías capítulo 42, 8, Yahvé declaró que no comparte su gloria con nadie. Si Dios y Dios Hijo comparten esta gloria, ambos deben ser Yahvé. El comentarista bíblico observó que la principal súplica de él era que el Padre lo recibiera de nuevo en la gloria que había abdicado para cumplir su misión. Esta petición por un retorno a su gloria original deja inequívocamente claro su preexistencia e igualdad con el Padre, corroborando su afirmación de que él y el Padre son uno, como se registra en Juan 10 versículo 30. El Evangelio de Juan ha enfatizado la gloria de Jesús a lo largo de su relato. Juan fue meticuloso al registrar las diversas palabras en que Jesús se refirió a su propia gloria en esa hora. Los eventos que llevaron a la crucifixión comenzaron con la traición. La frase, ahora el Hijo del Hombre es glorificado, se refiere al motivo por el cual Jesús vino al mundo, moriría y resucitaría como un sacrificio sustitutivo. El Hijo glorificará al Padre y el Padre glorificará al Hijo, ambos exaltarán la gloria del otro. Destacar la grandeza de Dios es de hecho a lo que los cristianos están llamados a hacer. Todo lo que hacemos en pensamiento, palabra y acción, es para la gloria de Dios. Jesús no solo ora por sí mismo, también ora por nosotros. En Juan 17, versículo 24, Jesús dice: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean mi gloria, la que me has dado porque me amaste antes de la fundación del mundo.
Todo lo que somos o llegamos a ser en nuestra vida espiritual, se lo debemos al Salvador que se entregó por nosotros, que oró por nosotros para que pudiéramos ser uno con Él y que nos dio un hermoso modelo a seguir, en nuestras propias vidas de oración. Finalmente vemos a Jesús en su gloria, nuevamente en el libro del Apocalipsis. En este libro, Juan documenta las cosas que vio, encuentra a un Jesús poderoso incomparable con cualquier hombre común. En Apocalipsis 1 versículos 12 y 13, Juan describe: me volví para ver quién hablaba conmigo y al volverme, vi 7 candelabros de oro y en medio de los candelabros, a alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba a los pies y con un cinturón de oro alrededor del pecho. Este era Juan que había visto al Hijo del Hombre, al venerado Jesucristo. Juan describe la voz poderosa que oyó como distinta e impactante como el sonido de una trompeta. Esa voz poderosa es la del Alfa y la Omega, el primero y el último, que está al principio y al final de todo, ya que Jesús se identificó con estos nombres en Apocalipsis 1 versículo 18, sabemos que esta voz potente era de Jesús, el primero y el último, un título que pertenece al Señor Yahvé, el Dios de Israel. El título Alfa y Omega lleva el mismo significado de primero y último. Este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús claramente se declara Dios. Solo podemos imaginar el torbellino de emociones que debió haber atravesado la mente de Juan cuando se volvió hacia la fuente de esa voz. El tono que oyó probablemente no correspondía exactamente al recuerdo que tenía de la voz de Jesús. Juan la describió como el sonido de una trompeta, como está en Apocalipsis 1 versículo 10, sin embargo, él sabía que era Jesús porque la voz se identificó como el Alfa y la Omega. Después de pasar tanto tiempo con Jesús durante su ministerio terrenal, Juan finalmente tuvo la oportunidad de encontrarlo cara a cara después de todos estos años. La túnica y el cinturón evocan imágenes del sumo sacerdote bíblico y también pueden sugerir que Jesús es el sumo sacerdote para su pueblo. La única otra aparición de cinturones en Apocalipsis es en el capítulo 15 versículo 6, donde es una imagen sacerdotal para ángeles en el templo celestial. Así Jesús aparece no solo como rey, sino también como sacerdote, una combinación de imágenes que se volvió familiar para el pueblo judío durante el período de los Macabeos. Juan continúa y relata que su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, resplandeciente como la nieve, y sus ojos penetrantes brillaban como llamas de fuego. Sus pies eran como bronce reluciente, refinado en el fuego, y su voz era poderosa, como el sonido de muchas aguas. Apocalipsis 1, versículos 14 y 15. Esta descripción de sus ojos es similar a la narrativa que tenemos de un ángel en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 6. Su cuerpo también era como berilo, con un brillo dorado. Su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas, llameantes, sus brazos y pies como el brillo de bronce pulido, y el sonido de sus palabras era como el ruido de una multitud de personas o el rugido del mar. Esta descripción de sus extremidades es similar a la narrativa que tenemos de un ángel en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 7. Sus piernas eran rectas y las plantas de sus pies eran como pezuñas de becerro, brillando y resplandeciendo como bronce pulido. Las características angélicas que surgen en la visión de Juan sobre Jesús no lo rebajan al nivel de los ángeles, al contrario, probablemente sirven para enfatizar la inmensa grandeza de Jesús. No podría ser retratado como menos glorioso que un ángel resplandeciente. Ojos como fuego son descritos en la literatura griega como ojos apasionados, pero también podrían representar los ojos llameantes sobrenaturales, que es de seres divinos o ángeles. El metal incandescente también podría representar la gloria de Dios, como dice en Ezequiel 1 versículo 27. Sin embargo, otros aspectos sugieren que mientras Juan retrata la gloria de Jesús como no siendo menor que la de un ángel, es ciertamente mayor que la de un ángel. El rostro de Jesús también brilla como el sol. Textos griegos a veces retrataban a deidades, brillando como el sol o relámpagos. Textos judíos hacían lo mismo para ángeles y otras deidades,
pero también para el propio Dios. Juan continúa en Apocalipsis 1 versículo 16. En su mano derecha sostenía 7 estrellas y de su boca salía una afilada espada de doble filo del juicio, y su rostro reflejando su majestuosidad y la gloria. La Shequina era como el sol, brillando en todo su poder a medianoche. Apocalipsis 1, versículo 17 dice, cuando lo vi, caí a sus pies como si estuviera muerto, él puso su mano derecha sobre mí y dijo, no temas, yo soy el primero y el último. La divinidad absoluta, el Hijo de Dios, aunque Juan era un apóstol que conoció a Jesús mientras él estaba en la tierra. Quedó asombrado al presenciar esta visión increíble. Ni siquiera los 3 años que Juan pasó en la tierra con Jesús, lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús le apareció en su majestuosidad celestial. En ese instante, Juan se dio cuenta de que el poder divino y la majestuosidad que Jesús abdicó mientras vivía en la tierra, según se describe en Filipenses 2 versículo 7, eran inconmensurables. El Hijo de Dios se vació a sí mismo, y no renunció ni disminuyó su divinidad, simplemente abdicó temporalmente de la expresión externa de su igualdad divina y de su dignidad legítima. Tomó la forma de un siervo y fue hecho a semejanza de los hombres, se convirtió en completamente humano, pero sin pecado, plenamente Dios y plenamente hombre. En ese momento, Juan comprendió el milagro que era Jesús al poder ocultar su gloria y autoridad mientras caminaba en esta tierra. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, versículo 18. Jesús es el único que posee las credenciales de la resurrección y vive para nunca más morir. La victoria que alcanzó sobre el pecado y la muerte es eterna, y no resucitó, solo para morir de nuevo. Él es el único que posee las llaves del Hades y de la muerte. Si crees que el diablo tiene el poder de decidir quién vive y quién muere, estás terriblemente equivocado. El libro del Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. ¿Por qué necesitamos esta revelación? Porque muchos lo ven solo como un personaje histórico, una figura del pasado distante, pero Él es mucho más que eso, Él es una realidad viva y presente. Dios reveló esta información para que fuera compartida, no para mantenerla en secreto. Este es un apocalipsis, una revelación, no un apócrifo o algo escondido. Algunos dirían que no deberíamos preocuparnos por las profecías, que es un ejercicio útil, pero si Dios se preocupó lo suficiente como para hablar de ello, deberíamos preocuparnos lo suficiente como para escuchar. Algunos dicen que lo que está en el futuro no debe ser examinado hasta que suceda. Apenas puedo creer que alguien diga eso en serio, porque si Dios consideró que era lo suficientemente importante como para revelarlo, deberías considerar lo suficientemente importante como para descubrirlo. Este es el momento de despertar a la majestuosa historia y eterna realidad de Jesucristo. No es solo un ejercicio intelectual, es una cuestión de vida y muerte eterna, y ahora más que nunca, es el momento de prestar atención. Es verdad que nadie sabe cuándo será el día y la hora exacta del regreso de Jesús, pero la Biblia nos da una serie de eventos o señales que apuntan a este importante acontecimiento. Hoy te presentaré 14 señales bíblicas para la segunda venida de Cristo, y que muchos ignoran, pero las deberían saber, ya que de eso dependerá su salvación y, por supuesto, la de sus familias. Estamos viviendo tiempos bíblicos que nos anuncian la pronta venida de nuestro Señor Jesús, y como creyentes tenemos que estar alertas a estas señales para que no seamos engañados y perdamos nuestra salvación, por culpa de nuestra ignorancia. Ya estamos viendo señales tales como tecnologías que anuncian la imposición de la marca de la bestia, guerras y rumores de guerras, terremotos y fenómenos naturales en todo el mundo, enfermedades, entre muchas otras cosas más de las que estaremos hablando en este video, y que de seguro querrás saber. Sin más, bienvenidos a un nuevo video. La primera de estas señales son los falsos cristos. Muchos dirán que son el Cristo o que son mensajeros enviados en su nombre, hablarán mentiras, pero lograrán confundir y engañar a muchos con sus palabras, milagros e incluso señales.
Observemos en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 23 al 26 que dice: Entonces si alguien nos dice, mirad, aquí está el Cristo o allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. En este pasaje, Jesús advierte a sus discípulos sobre la venida de falsos cristos y falsos profetas que intentarán engañar a las personas con señales y prodigios impresionantes. Él aconseja no creer en ninguna afirmación de que el Cristo está en algún lugar específico, ya sea en el desierto o dentro de una casa. El mensaje principal es que la venida de Cristo será visible e inequívoca y no será una experiencia restringida a lugares específicos. Este pasaje es una advertencia para que las personas estén atentas y no se dejen engañar por falsas afirmaciones sobre la venida de Cristo. Guerras y conflictos. Habrá un notable aumento de conflictos y guerras entre naciones o entre grupos dentro de la misma nación. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 6 nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Este versículo forma parte del mismo discurso de Jesús sobre las señales de los tiempos y su segunda venida. En este pasaje, Jesús menciona que la gente oirá hablar de guerras y rumores de guerras, y aconseja a sus seguidores que no se alarmen, ya que estos eventos son necesarios, pero aún no marcan el fin de los tiempos. Este pasaje enfatiza la idea de que a lo largo de la historia habrá conflictos. Pero estos eventos no deben interpretarse inmediatamente como el fin del mundo o la venida de Cristo. En cambio, Jesús está instruyendo a sus seguidores a mantener la fe y comprender que estos eventos forman parte del curso normal de la historia y que el verdadero fin aún está por venir. Este mensaje es una forma de fomentar la perseverancia y la fe ante las adversidades e incertidumbres que las personas pueden enfrentar a lo largo de sus vidas. Tercera señal: hambrunas, terremotos y epidemias. Los terremotos, la escasez de alimentos, las epidemias y los desastres naturales en general se han extendido por todo el planeta, trayendo consigo sus consecuencias. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, está escrito: Habrá grandes terremotos, epidemias y hambre en varios lugares y habrá terrores y grandes señales del cielo. En este versículo se mencionan una serie de eventos catastróficos que han ocurrido, incluidos grandes terremotos, epidemias, eventos terribles y grandes señales del cielo. Estos eventos se describen como parte de lo que sucederá antes del regreso de Cristo y se consideran como señales del fin de los tiempos. A menudo se interpretan como indicadores de que el mundo pasará por dificultades y tribulaciones significativas antes de que se cumplan las profecías bíblicas relacionadas con la segunda venida de Jesús. Estos tipos de profecías y señales se encuentran en varios pasajes de los Evangelios y en el Apocalipsis y han sido objeto de interpretación y debate a lo largo de la historia cristiana. Se ven como un llamado a la vigilancia, a la fe y a la preparación espiritual. La cuarta señal: la persecución. Habrá una persecución generalizada de los cristianos serán el blanco de todos y enfrentarán una persecución irracional. Muchos serán juzgados y condenados, y otros perderán sus vidas por mantenerse firmes. En Lucas capítulo 21, versículos 12 a 19, nos dice: Pero antes de todo esto, os echarán mano e irán entregándolos a las sinagogas y cárceles, y llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y esto os acontecerá para testimonio. Proponed pues en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré en sus bocas sabiduría, a la que no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opongan. Y seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia, ganaréis vuestras almas.
Estos versículos destacan la idea de que la fe en Cristo puede traer adversidades y persecuciones, pero también prometen la presencia de Dios y su protección a lo largo de estas dificultades, así como la recompensa de la vida eterna para aquellos que permanecen fieles. La quinta señal, el abandono. Muchos de aquellos que se llaman a sí mismos cristianos abandonarán la fe, ya que no soportarán la presión en su contra, mientras otros decidirán seguir enseñanzas falsas. También habrá una gran rebelión contra Dios y contra Jesús a una escala mundial, como podemos ver en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí se nos advierte sobre la posibilidad de que algunas personas abandonen la fe en los últimos tiempos, siguiendo a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Analicemos el significado de este versículo, cuando el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Este versículo comienza afirmando que es el Espíritu Santo quien está haciendo esta declaración, lo que indica la seriedad y la importancia del mensaje. Prevé que en un momento futuro, en los últimos tiempos, algunas personas que antes eran creyentes abandonarán su fe cristiana, prestarán atención a espíritus engañadores. Esto significa que aquellos que abandonen la fe serán influenciados por fuerzas engañosas y malignas que los alejarán de la verdad. Estos espíritus engañosos pueden referirse a falsas enseñanzas, ideologías a la fe cristiana o influencias malignas que llevan a las personas a desviarse al camino de doctrinas de demonios. Aquí se indica que estas influencias engañosas, relacionadas con enseñanzas demoníacas, esto sugiere que las ideas y creencias que llevan al abandono de la fe, pueden tener su origen en influencias demoníacas que buscan apartar a las personas del cristianismo. Este versículo sirve como una advertencia a los cristianos para que estén alertas y vigilantes, discerniendo las enseñanzas e influencias que encuentran. También subraya la importancia de la fe y la permanencia en la verdad cristiana, incluso ante las adversidades y las influencias engañosas que puedan surgir en los últimos tiempos. La sexta señal de la segunda venida de Cristo es la traición y el odio. Las personas cercanas y amigos traicionarán a los seguidores de la fe cristiana, no se podrá confiar en nadie. Consulta el libro de Marcos, capítulo 13, versículos 12 a 13 que dice: El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre al hijo, se rebelarán contra sus padres y los matarán, todos os odiarán por mi causa. Pero el que persevera hasta el fin será salvo. En este pasaje, Jesús prevé que durante tiempos difíciles la lealtad familiar se romperá, hermanos traicionarán a sus propios hermanos y padres entregarán a sus hijos a la muerte. La rebelión y la hostilidad dentro de las familias serán una realidad. Jesús también advierte que debido a la fe en Cristo, aquellos que siguen su camino serán ampliamente odiados y perseguidos. Sin embargo, ofrece aliento, afirmando que aquellos que permanezcan fieles hasta el final serán salvados. Estos versículos destacan la idea de que la fe en Jesús puede llevar a conflictos y divisiones, incluso dentro de las familias, pero aquellos que mantengan su fe firme y perseveren, a pesar de la adversidad, serán recompensados con la salvación. Y llegamos a la séptima señal: el amor disminuirá. El amor de muchos se enfriará, habrá mucha desconfianza con respecto a los demás y muchas personas habrán perdido su amor por Dios, pues no estaban firmes en su fe. En Mateo, capítulo 24, versículo 12 nos dice: y por multiplicarse la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Este versículo sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la creciente iniquidad, es decir, la maldad, la injusticia y el pecado. Sugiere que en tiempos difíciles y tumultuosos, es importante que los seguidores de Cristo mantengan el amor y la bondad en sus corazones y no permitan que las circunstancias los endurezcan. En cambio, deben buscar mantener su fe y el amor al prójimo, incluso frente a desafíos y adversidades. El Evangelio será predicado en todas las naciones. El Evangelio de Cristo será predicado a cada nación, cada grupo étnico y cada tribu que existe en la tierra. Dios desea que todos escuchen su mensaje al menos una vez antes del fin.
será el Evangelio, será proclamado en todas partes. Mateo, capítulo 24, versículo 14, dice: Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En este versículo, Jesús afirma que el Evangelio o la buena noticia del reino de Dios será predicado en todo el mundo, como testimonio para todas las naciones. El propósito de esta predicación es dar testimonio del Evangelio a todas las personas independientemente de su nacionalidad. El Evangelio es un mensaje de salvación y redención a través de Jesucristo. La segunda parte del versículo indica que cuando el Evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Esto se refiere a la idea de que la venida de Cristo y el cumplimiento final de los tiempos ocurrirán después de la completa difusión del Evangelio. En otras palabras, la predicación del Evangelio a todas las naciones desempeña un papel significativo en los eventos que preceden la segunda venida de Cristo y el fin de la historia humana. De acuerdo con la perspectiva cristiana, este versículo también resalta la importancia de la misión de difundir el mensaje del Evangelio a todas las partes del mundo como parte del plan divino para la redención y la consumación de los tiempos. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios quiere que sepas esta información sobre su venida. Te invito a dejar tu comentario y pensamientos de lo que piensas sobre este mensaje. Déjanos un me gusta y compártelo con tus amigos. Esto le puede ser de bendición y salvar sus vidas. Tu ayuda es muy importante para difundir el mensaje de la fe y la palabra de Dios. La llegada del Anticristo. Aparecerá un líder mundial aparentando ser la solución a todos los problemas, pero en realidad será una entidad maligna y de naturaleza destructiva. Se volverá contra Dios y todos los cristianos profanarán el templo de Dios y perseguirá con gran crueldad a todos aquellos que se opongan a él. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 10 nos dice: Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuas son sus obras, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Sin embargo, Jesús derrotará al inicuo cuando regrese, destruyéndolo con su autoridad divina. Es una advertencia sobre la importancia de permanecer fiel a la verdad de Dios y no ser engañado por influencias malignas. 10ª señal: gran angustia, guerra y conflicto en Israel. Ya estamos viendo estas profecías cumplirse en la actualidad, con los conflictos bélicos que se desatan en este tiempo. Tenemos 2 videos que hablan profundamente sobre esta profecía y sus orígenes. Te los estaré dejando en la descripción de este video por si quieres saber más sobre esta profecía. También ocurrirá un periodo de guerra, odio y opresión contra Israel, lo que resultará en muchas muertes debido a diferentes tipos de desastres. Habrá un gran sufrimiento y destrucción. En el libro de Lucas, capítulo 21 versículos 20 al 24, dice: Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad salgan, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En estos versículos, Jesús está profetizando la destrucción de Jerusalén y el sufrimiento que vendría sobre la ciudad. Aconseja a las personas que huyan cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, ya que eso sería una señal de la inminente destrucción. Jesús describe los tiempos de aflicción que seguirán, y cómo Jerusalén será conquistada por naciones extranjeras hasta que se completen los tiempos de los gentiles. Estos versículos forman parte de la profecía de Jesús sobre eventos futuros, y son una parte importante del discurso sobre el fin de los tiempos registrados en Lucas. Habrán señales en el cielo y no solo habrá abundancia de eclipses, meteoritos y oscuridad en el cielo, sino que también ocurrirán cosas extrañas y difíciles de explicar. Ahora observa el libro de Mateo en el capítulo 24, al versículo 29 que dice:
Oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En este versículo, Jesús está describiendo eventos cósmicos que ocurrirán inmediatamente después del periodo de tribulación. Estos eventos incluyen el oscurecimiento del sol, lo que indica que el sol dejará de brillar, resultando en oscuridad durante el día. La luna no dará su resplandor, lo que sugiere que la luna ya no reflejará la luz del sol, resultando en oscuridad durante la noche. Las estrellas caerán del cielo, que es un lenguaje simbólico que describe la caída o extinción de estrellas y cuerpos celestes, indicando perturbaciones en el espacio cósmico. Las potencias de los cielos serán conmovidas, lo cual se refiere a perturbaciones en los elementos celestiales y cósmicos, que normalmente son objeto de burla por parte de los no creyentes. Muchos no creyentes se burlaron de los cristianos y su esperanza en Jesús, al ver pasar los años y comenzaron a creer que Jesús no volverá. Observa lo que el libro de 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4 nos revela. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Pedro comienza advirtiendo que en los últimos días habrá personas que se burlarán con burlas. Estos burladores seguirán sus propias pasiones e intereses egoístas. Expresarán escepticismo con respecto a la promesa del segundo advenimiento de Jesús. Cuestionarán por qué la promesa de su venida aún no se ha cumplido, argumentando que desde tiempos antiguos, todo ha continuado como siempre, sin grandes cambios o eventos significativos. Será notable la falta de respeto hacia los demás y la falta de compasión. La maldad se convertirá en la norma. Las personas no sentirán remordimiento al causar daño a los demás. Según Timoteo capítulo 3, versículo 1 a 5 nos dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos versículos describen las características negativas de las personas en los últimos días, incluyendo egoísmo, avaricia, orgullo, blasfemia, falta de amor familiar, entre otros. Advierte que estas personas tendrán una apariencia de religiosidad, pero negarán su poder. El consejo es alejarse de ellos y permanecer fieles a Dios, incluso en tiempos difíciles. Y por último, la última señal de nuestra lista. Un tiempo de gran tribulación. Habrá gran sufrimiento en toda la tierra, algo nunca antes experimentado. El capítulo 9 de Daniel habla de un periodo de tribulación de 7 años, y los últimos 3 años y medio son conocidos como la gran tribulación. En Mateo 24, versículo 21 al 22 se dice: Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En estos versículos, Jesús habla sobre una gran tribulación que ocurrirá en un punto futuro. Él describe esta tribulación como la peor que el mundo ha visto o verá. Sin embargo, Jesús también ofrece esperanza al afirmar que estos días serán acortados debido a los elegidos, para que al menos algunos puedan sobrevivir. Es un recordatorio de la soberanía de Dios y de su preocupación por sus elegidos, incluso en medio de tiempos extremadamente difíciles. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, está escrito: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Aquí podemos ver que este versículo forma parte de las visiones proféticas de Daniel, y habla de un tiempo de gran angustia que ocurrirá a Miguel durante este periodo difícil.
También menciona la liberación de aquellos que están inscritos en el libro, lo que indica la preservación y liberación del pueblo de Dios en medio de esta tribulación. Este pasaje está frecuentemente asociado con eventos futuros relacionados con el fin de los tiempos. Cuando todas estas señales se cumplan, el Hijo del Hombre vendrá y Jesús regresará, como está escrito en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 27 dice: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Este versículo forma parte del discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos, donde describe su segunda venida, profetiza que en el futuro las personas verán al Hijo del Hombre, una referencia de sí mismo, viniendo en una nube con gran poder y gloria. Este es un tema recurrente en la escatología cristiana que se refiere a los eventos relacionados con el fin de los tiempos y el regreso de Jesús para juzgar al mundo y establecer su reino. Jesús advirtió que debemos estar atentos a estas señales y también propuso esta comparación. Observad también la higuera y todos los árboles cuando ya echan brotes, viéndolas sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En estos versículos, Jesús está enseñando a través de una parábola. Él compara la observación de los árboles que brotan en primavera con la comprensión de las señales y la proximidad del reino de Dios. Así como los árboles brotan antes del verano, los eventos que ocurren indican la cercanía del reino de Dios. Jesús está animando a sus seguidores a estar atentos a las señales de los tiempos y a reconocer la llegada del reino de Dios. Es un recordatorio de que debemos ser vigilantes en nuestra fe y estar preparados para la venida del reino de Dios. Hoy, miramos a nuestro alrededor y vemos muchas señales de los tiempos que fueron profetizadas en las Sagradas Escrituras. En Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió sobre la aparición de falsos profetas, guerras y rumores de guerras, hambrunas y terremotos en varios lugares. Estas señales pueden inquietarnos y llenarnos de temor, pero debemos recordar que la palabra nos orientó a estar preparados para tales eventos. En lugar de ceder al miedo, debemos buscar refugio en Dios y fortalecer nuestra fe. Recordemos que incluso en los momentos más difíciles, Dios está con nosotros. Él es nuestro refugio seguro, nuestro amparo en las tormentas de la vida. Como cristianos estamos llamados a mantener nuestra fe inquebrantable, a amar y servir a los demás y a compartir el mensaje de esperanza que encontramos en Jesucristo. Recordemos también que aunque las señales de los tiempos pueden recordarnos el fin de los tiempos, también son un recordatorio de que el plan de Dios se está desplegando. Cada evento nos acerca más al cumplimiento de su promesa de redención y restauración. El Señor Jesús nos aseguró que en medio de todas las tribulaciones, Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no perdamos la esperanza. Usemos estas señales como oportunidades para crecer en nuestra fe, para compartir el amor de Cristo con el mundo, y para prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. Recordemos siempre las palabras de Jesús: en el mundo tendrán tribulación, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Hasta aquí el video y espero que les haya sido de gran bendición estas enseñanzas. Comparte con tus amigos y familiares. Si crees que esto le pueda ser de bendición, puedes salvar vidas al difundir la palabra de Dios con aquellos que la necesitan. Comparte tu opinión y dudas en los comentarios, te estaré leyendo atentamente. Y si aún no formas parte de esta bella comunidad, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los asombrosos e interesantes videos que publicamos cada semana. Que Dios los bendiga y los ilumine. Hasta el próximo video.